dijimos que a los frutos el derecho los identifica con los objetos que un bien genera y que además resulten renovables. Esto quiere decir que puedan secuencialmente producirse sin que esto deteriore o degrade, de manera que la haga mermar a la cosa que la genera. Esta idea de frutos, que finalmente el código recepta como en su tipología, como fenómenos que pueden ser naturales, es decir, provocados por el mero hecho de la naturaleza de la cosa y del contexto que impulsa a que surjan, o de la mano del hombre, es decir, los llamados industriales, ¿no es cierto?, por el valor que la tarea humana agrega a la cosa y que provoca que ésta produzca un fruto, o finalmente las rentas, es decir, aquello que refiere a los cánones, intereses, honorarios, emolumentos, ganancias, etcétera, que puedan surgir de un bien o de la actividad humana también, porque recuerden que la norma asimila al salario, ¿no es cierto?, asimila el salario al concepto de frutos finitos. Bueno, esto es un poco lo que vimos ayer. En ese esquema dijimos que esta categorización de los frutos atiende a qué parámetros. Cuando yo hablo de frutos naturales, industriales y civiles, ¿a qué estoy respondiendo? Estoy respondiendo a la pregunta acerca de la naturaleza y el origen del fruto. Es esto lo que se responde allí. Es decir, cómo catalogo por su naturaleza jurídica al fruto y por su origen generador. Ahora, a los efectos de las consecuencias que para el poseedor o el tenedor tiene el tema frutos, hay que atravesarlo con otra clasificación que ya no alude a la naturaleza o origen, sino que alude al estadio de desarrollo del fruto, es decir, a su condición. Y esa, que es la de 1934, nos permitió distinguir entre frutos pendientes y frutos percibidos. Esta categorización, luego aparece la voz fruto devengado, pero en realidad es una lateralidad, ¿no es cierto? Es un condimento que viene a ser aplicado para hablar de aquella noción de que lo que quiere significar la norma es que el fruto se haya generado, efectivamente. Es decir, a mí no me interesa, en todo caso, el fruto en expectativa, a los fines de lo que voy a hablar hoy, sino que me interesa el fruto generado, o devengado, digamos civilmente, y saber si este todavía tiene una relación de pendencia con la cosa principal. ¿Se acuerdan ustedes? Esto que nos lleva a hablar de fruto pendiente. Ustedes a la expresión procesamente la conocen mucho. Utilicen la metáfora. Cuando usted habla de litispendencia, usted sabe lo que significa. Hay un nexo allí de vinculación que lo torna, mientras este permanezca, inescindible al principal del pendiente. Bueno, cuando hablamos de fruto pendiente hablamos de eso, hablamos de un fruto que todavía por la pendencia con la cosa conforma un todo con ella y no se lo puede regular con autonomía, sino que sigue la suerte de la principal. Concretando aquí en definitiva los principios de la accesoriedad que ustedes conocen desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando el fruto es autonomizado, es decir, percibido, cuando se provoca efectivamente el acto de la percepción, entonces quiere decir que ya el fruto se convierte en objeto de una nueva relación de poder, que el código llama posesoria, porque habrán visto ustedes que no existe una palabra similar para tenencia. Yo no digo relación tenedora, digo relación posesoria. La palabra tenencia me obliga a utilizar la partícula de tenencia. Entonces el código utiliza el género, muchas veces yo lo he explicado en este curso, de manera global, para posesión y tenencia según el caso. Por eso cuando dice que el fruto percibido es aquel que se autonomiza de la principal y se convierte en objeto de una nueva relación posesoria, no necesariamente es la posesión en un sentido técnico, sino que puede serlo la tenencia. Entonces, fruto pendiente y fruto percibido, y este concepto lateral de fruto devengado para identificar con mejor precisión a los frutos civiles, que es lo que charlamos entonces en la tarde de ayer. Muy bien, dicho lo cual, vamos a dejar de lado esto que son categorías estáticas, conceptuales estáticas, y nos vamos a meter directamente con el artículo 1935. Ustedes se van a encontrar con que el título del artículo 1935 también alude a los productos. Pero nosotros ya ayer hicimos también la memoria activa y recordamos que el concepto de producto se distingue del de frutos. ¿Por qué? Porque el producto no es algo que la cosa genera. El producto es parte de la cosa misma que al ser retirado la degrada, la merma. No es una cosa que se genera renovadamente, de manera renovable. El producto es una parte de la cosa que es cierto, si yo lo extraigo, se independiza material y jurídicamente de aquella, pero que conforma otra entidad jurídica.
Por eso, por supuesto, ustedes imaginan que los derechos del poseedor o tenedor no son similares respecto a los frutos que a los productos. Yo, si le arriendo un campo a alguien, es decir, convirtiéndolo en arrendatario, lo convierto en tenedor legítimo, le estoy provocando, le estoy dando el derecho a los frutos del campo, por ejemplo, sembrando y cosechando. Pero yo no le estoy dando derecho a los productos, no le estoy permitiendo que venda la tierra en camiones, porque eso efectivamente degradaría el producto, cosa principal, y no es el hecho. Lo mismo nos va a pasar con el usufructo. Si yo le doy a alguien una cosa en usufructo, es para que la use y goce, incluso explotándola y obteniendo de ella los frutos, pero no para que la explote enajenando o disponiendo de los productos, porque con esto estaría mermando la cosa misma sobre la cual el nudo propietario, es decir, el propietario que la dio en usufructo, es el que tiene los derechos de disposición y no el usufructuario. Es decir que, claramente, el concepto de productos es diferenciador, lo sabemos desde siempre, pero aquí cobra sentido recordarlo, porque una cosa es que yo al poseedor o al tenedor le permita hacerse de los frutos de la cosa, ya veremos en qué condición y en qué casos, y otra cosa es que le permita o no, y ya me estoy anticipando a decir que no, hacerse de los productos de la cosa. Bueno, vamos a ir entonces de hecha esta aclaración al artículo 1935. Me parece a veces advertir como que alguien está visitando un celular. Si esto fuese así, porque mi olfato me lo indica acertadamente, deje de hacerlo porque lo saco del aula, o la saco. ¿De acuerdo? Ahora vamos al 1935. Adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe. Ahí está. Y usted se podría preguntar algo antes. ¿Por qué no alude a la legitimación? Porque el código parte ya de una categorización subalterna. Si ustedes reconocen clasificación de las relaciones de poder, estas eran legítimas o ilegítimas. Y las ilegítimas las subdividiríamos en relaciones de buena o mala fe, etc. Yo ya lo expliqué. Porque las relaciones de poder legítimas no admiten aquella clasificación en tanto resultan todas como requisito para la constitución del derecho, real o personal, que es lo que torna legítima a la posesión o la tenencia de la buena fe. Es decir, la buena fe es implícita. Entonces, no es que el poseedor o el tenedor legítimo no tengan derecho a los frutos. Los tienen, claro. ¿Cómo no los van a tener? Son los que más, digamos, fuerte tienen esos derechos. No están trabajados en este artículo porque en realidad es un implícito. Entonces, el análisis está puesto, o la mirada está puesta, en la posesión o tenencia de buena o mala fe, en tanto a mí me interesa dilucidar qué hago con el sujeto que tiene una relación de poder ilegítima. En cualquier caso, si los perturba, no se preocupen. Equipare el poseedor de buena fe con el legítimo. Y se acerca bastante a la respuesta que no necesita usted que la norma le brinde. ¿Me sigue? Entonces, ahora de nuevo. Adquisición de frutos o productos según la buena o mala fe. La buena fe del poseedor debe existir en cada hecho de percepción de frutos. Y la buena o mala fe del que sucede en la posesión de la cosa se juzga solo con relación al sucesor y no por la buena o mala fe de su antecesor, sea la sucesión universal o particular. Bueno, este primer párrafo, allí no termina la norma, establece dos reglas de oro que son centrales, que yo señalo como reglas fundamentales para tratar de aplicarlas luego a cualquier situación fáctica que se nos presente respecto a esto. Vamos a seguir analizando si los frutos le corresponden o no al de buena o al de mala fe, en qué medida, pero eso es casi casuística. La base está acá. Y acá hay dos normas en un mismo párrafo. El artículo establece, como a mí lo que me interesa es dilucidar si le corresponden o no los frutos al poseedor o tenedor de buena fe, la norma dilucida que hay que analizar la buena fe del sujeto no de una manera única y perpetua, sino que hay que analizarla en cada acto de percepción de frutos. Primero, la palabra percepción habla de fruto percibido, ¿no? Es decir, el momento en que el fruto es adquirido, tomado, comprado. Esto significa que yo puedo estar frente a un sujeto que cuando levanta determinada cosecha es de buena fe, y que puede ser que por una notificación de litigio que le llegue a posteriori, el próximo acto de percepción de frutos ya no pueda catalogarse de la misma manera, sino que tenga que ser reputado de mala fe. ¿Entienden? Con esto se impide que una categorización acerca de la relación con la cosa tiña de manera definitiva
las relaciones autónomas que se pueden establecer con los frutos. En tanto, repito, estos son objetos de una nueva relación posesoria. Entonces, esto primero. ¿Y por qué esto es así? Y porque esto es una consecuencia lógica de la teoría subjetivista de la posesión. Si yo pongo el acento en que la posesión se distingue, con la tenencia, por la intencionalidad, es decir, por el ánimos que abraza, que impulsa, digamos, que guía al sujeto de la relación, entonces yo tengo que evaluar esto en cada acto de percepción de frutos. ¿Por qué? Porque cada acto de percepción de frutos es autónomo. En tanto, cada objeto, fruto, lo es de una relación posesoria autónoma. ¿Comprenden? Es lo que nos dice la primera parte, la teoría general de frutos que venimos explicando y que yo acabo de recordarles recién. Cuando el fruto es percibido, ¿qué se logra con ello? Una nueva relación posesoria. Entonces, si esto es así, yo tengo que analizar a la posesión y la tenencia como relaciones de hecho que son, las tengo que analizar en cada acto, en cada relación, es decir, en cada hecho de percepción. La segunda regla de oro analiza la relación con la cosa y me dice que la buena o mala fe hay que analizarla en cabeza de quién, del poseedor o tenedor actual. Cuando me dice del sucesor, me está diciendo del poseedor o tenedor actual, con independencia de la buena o mala fe de quién, del antecesor. Esto es casi bíblico. ¿Se acuerdan cuando el Nuevo Testamento dice los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ¿no? La gran diferencia con el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan la piedra de Abraham? Donde era, porque el padre pecó, hay que entregarle el hijo a Dios. En cambio, el Nuevo Testamento viene y dice, no, hay responsabilidad de autor. Bueno, si yo hago la comparativa sobre reglas de convivencia, es esto. Por supuesto que es una metáfora, es lúdico lo que digo. Pero, de hecho, lo que me dice la norma es, a mí no me interesa la buena fe o mala fe del antecesor, sino que me interesa la buena o mala fe de aquel que hoy es el que ejerce, el código lo llama sucesor, de quien hoy ejerce la posesión o la tenencia. Insisto con esto. Si papá ingresó a este terreno cuando yo tenía 3 años, lo tomó, heredó, se ingresó en ese terreno sin derecho a hacerlo, era un ocupa, un poseedor de mala fe, y allí levantó la casa, etc. Y luego, cuando yo tengo 19 años, en la convicción absoluta de que el terreno de algún modo nos pertenece, papá murió, yo soy poseedor de buena fe. No soy poseedor de mala fe porque él en origen lo era. Aclaro que la norma habla de sucesor particular o universal, por eso traigo el ejemplo de la herencia, que no es menor, porque ustedes están acostumbrados a plantear ese principio general del heredero continúa al causante, ¿no es cierto? Y entonces pareciera que si el heredero debe ponerse en los zapatos del causante en todos los aspectos de su realidad jurídica, yo aquí tendría que decir que si el antecesor es de mala fe, el sucesor no será. Y al revés, si el antecesor es de buena fe y el sucesor es de... contamino, digamos, hago un canal comunicante entre uno y otro. Acá lo que importa, de nuevo, es recordar que esta respuesta jurídica es así porque las relaciones de poder advierten o adquieren entidad, es decir, adhieren a la teoría subjetivista que nosotros hemos planteado como hija de San Gil en su momento, y porque cada relación posesoria es una relación autónoma e independiente de otra. Dicho esto, ¿entienden lo que digo, no? Es decir, claramente, y la mutación entre buena o mala fe varía en función de una cantidad de fenómenos posibles. Un anoticiamiento jurídico externo que me llegue. La pretensión de alguien que alega mejor derecho y me pone en situación litigiosa. A mí, que era poseedor legítimo o tenedor legítimo y se me venció el contrato de locación y tengo que devolver las cosas, pero si decido continuar en ella, he hecho una intervención o una mutación en la cual, aunque no me reconozca como poseedor, porque no desconozco que el otro es dueño, pero simplemente le digo no te la devuelvo porque no tengo a dónde ir, yo pasé de ser tenedor legítimo a ser tenedor ilegítimo, porque claramente no tengo base jurídica, no tengo derecho. Es decir, que las razones de la mutación en cuanto a la relación con la cosa y del mismo modo en cuanto a la obtención de los frutos es naturalmente dinámica. Y entonces está bien que el derecho reconozca que esto es así. Dicho lo cual, el párrafo que sigue, con el cual se resuelve todo lo atinente a frutos, nos dice a quién le corresponden los frutos que la cosa genere. ¿Quién va? A usted se Sigo. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos y los naturales de pecados no percibidos. Bueno, es decir, yo acá un poco ¿no? para que no, el ambiente no perturbe. En realidad, si ustedes analizan, primero está hablando de los poseedores de buena fe. Acá, en un sentido lato, diremos poseedores y tenedores. Todos saben aquí lo que significa posesión o tenencia de buena fe, porque lo han visto ya y lo hemos visto
en detalle en el pasado. Y entonces dice que los frutos le corresponden o no al poseedor o tenedor de buena fe. Los percibidos, muy bien. Es decir, ¿cuáles no está definiendo si le corresponden? Los pendientes. Está diciendo los percibidos. No está diciendo los pendientes. Esto primero. Es decir, me está diciendo que al poseedor de buena fe que hizo suyo los frutos, es decir, que tuvo buena fe al momento de percibirlos, la ley lo considera propietario de esos frutos. Es decir, si yo levanté la cosecha hoy de buena fe y mañana a la tarde me llega una carta comunicándome que el bien no era de quien me lo alquiló, esa mala fe no tiñe mi relación con los frutos, porque la percepción del fruto fue de buena fe. Ejemplo de laboratorio para que entendamos la variante de la dinámica. Entonces, la buena fe concede la propiedad de los frutos, una vez que estos han sido percibidos. Es decir, una vez que estos han sido desprendidos material o jurídicamente de la cosa principal. Porque si no, ¿qué es lo que tengo que realizar antes de eso? Mi relación con la cosa principal. Porque mientras sea fruto pendiente, yo tendré o no derechos sobre ellos si tengo derechos sobre la cosa. ¿Comprenden la diferencia? Fruto pendiente, fruto percibido. El fruto percibido analizo la relación con independencia y por tanto me pregunto si quien lo percibió puede hacerlo suyo o no. Si el fruto es pendiente, lo que tengo que analizar es la relación del sujeto con la cosa principal, porque el fruto como tal todavía no existe. Con autonomía de objeto todavía no existe. Ahora, le concede al sujeto, sin embargo, como fruto pendiente, los naturales. Es decir, aquellos que no dependieron ni de la acción del sujeto, pero tampoco de aquel que tiene derecho a la restitución de la cosa. Porque los frutos naturales, ¿cuáles son? ¿Los que la cosa genera por acción del acto humano? No, son los que genera por sí. Entonces, el derecho define esos frutos naturales a quién deben corresponder. Si al que tenía la posesión de la cosa en el momento en que se generaron o devengaron, o al que tiene derecho a la restitución de la cosa. Esto es lo que está planteando. Vean ustedes si quieren lo uno con el final, para que comprendan cómo cierra. La última frase. Y los naturales... No, la última frase. En lo último... Los frutos pendientes corresponden a quien tiene derecho a la restitución de la cosa. ¿Entienden? Los frutos pendientes, con excepción hecho de los naturales, según lo que me dice el primer párrafo, los frutos pendientes no le corresponden al que poseyó la cosa cuando estos se generaron, salvo que éste siga siendo el poseedor de la cosa cuando están en condiciones de ser percibido y que lo haga. Pero el fruto pendiente, que insisto, no quiero ser reiterativo, es el que todavía se vincula con la cosa, corresponde al que tiene derecho a la cosa. Si yo te doy a vos un campo en usufructo y el usufructo vence el 30 de junio, vos tenés la obligación esa medianoche o el día siguiente de devolverme el campo. Los frutos que pudieran estar pendientes son para mí, no para vos. Habrá que ver entonces cómo negociamos. La verdad que sería muy necio ver que haga una siembra 2 meses antes de terminar el usufructo sabiendo que tiene que restituir la cosa. Pero digo, lo que pudiera haber como fruto pendiente corresponde. En cambio no es natural, por eso el código dice en el primer párrafo, sobre el natural sí tiene derecho, aunque todavía no lo haya percibido. Al revés lo mismo. Si yo te doy a vos en usufructo un campo sembrado, los frutos cuando los percibas serán tuyos, aunque no hayas hecho nada para cultivar la tierra. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque naturalmente no puede sino tener derecho a los frutos el que esté poseyendo o teniendo la cosa principal en el momento de su percepción. Porque, insisto, los frutos son una derivación de la cosa principal. Ahora, si esto es así con los de buena fe, aquí no hay demasiado debate. La norma invierte la regla para los que tienen o establecen una relación de mala fe. Ahora sí. El de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. Bueno, de nuevo entonces. ¿El de mala fe? El de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Bueno, entonces acá la regla es inversa. ¿Le reconoce el sistema jurídico derecho a los frutos al poseedor o tenedor de mala fe?
No. ¿Cómo que no se los reconoce? Y no, porque si dice que los debe restituir, quiere decir que si los hizo suyo, está bien, cierre bien, está bien, suave, bien desde la caverna, pasa ahí, espectacular. Entonces, insisto, le reconoce, si usted quiere cerrar, cierre, si tiene miedo, Pérez, cierre. No tiene miedo usted. Alguien tiene miedo y quiere que Pérez cierre. No quiero que nadie se preocupe. Todos asumen que puede volar una lata y juntarse en el 100. Lo hago, usted no, quiere que se cierre. No estoy esperando que cojo pescado. Escúcheme. A ver, cerremos el asunto. Los de mala fe, no me importa si hay vicio o no vicio. La mala fe basta para esto. Cuando el código no cataloga, no hay que buscar. Cuando el detalle no está estrictamente mencionado, no hay que crearlo. La mala fe, sea viciosa o no, no importa, se equipara a estos fines. Se equipara a estos fines. Ojo, porque esto no va a ser igual a la hora de pensar en los daños. Pero a la hora de pensar en los frutos, el código dice, si el sujeto es de mala fe, no tiene derecho a la propiedad de los frutos. Por tanto, si los percibió, que es lo único que me importa, porque el fruto pendiente nunca le pertenece, siempre le pertenece al que tenga derecho a la cosa. Entonces, el fruto percibido por el de mala fe, ¿qué debe hacer? Restituirlo. Lo restituirá si lo tiene. Si vendió el cereal, tendrá que indemnizar. Y si no tiene con qué pagarme, no tengo de dónde cobrarme porque no me puedo cobrar con su cuerpo. Ya lo sabemos, pero esa es teoría de la responsabilidad patrimonial. ¿Qué va a hacer? Esto pasa en cualquier ámbito de la vida. Pero claro, la norma es que lo podré inhibir, lo persigo como una especie de sabueso hasta que logre, aunque sea, comprar una bicicleta, yo venga. Pero no puedo, ¿no es cierto?, ir por otra vez. No importa. Vuelvo. El de mala fe debe restituir los frutos, dice el código. Entonces, es la apotegma de máxima. ¿Qué fruto va a devolver cuando no lo tiene? Nada. En todo caso, lo tendrá que suplir por una indemnización correspondiente. Estima uno que es lo que corresponde al derecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta acá estamos de acuerdo. Y la norma cierra aludiendo a los productos. Y como nosotros hemos dicho que los productos, porque son productos, no son frutos, ¿qué dice de nuevo ese artículo? Que sea de buena o mala fe, debe restituir los productos. Excepto que se trate de un poseedor legítimo que sea propietario del objeto, que es el único que tiene derecho a los productos, salvo que se haya pactado otra cosa con otro título de legitimación. ¿Hay alguien que dijo el viento? No, se los digo de nuevo. Lea usted el reglamento. Sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. A ver, lo que estoy diciendo es que el poseedor o el tenedor tienen derecho a los productos. Pregunto al grupo, ¿poseedor y tenedor tienen derecho a los productos? No, ¿qué dice la norma? Léalo de nuevo, a ver si están acá donde están. A ver, vamos. Sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido. Entonces, ¿tiene derecho a los productos o no? No, porque si los tiene que restituir, el código no te hace un manual, tipo maestra que te pisa la papilla y te la da en la boca. Si te dice que lo debe devolver es porque no tiene derecho. Muy bien. Ahora, yo dije, excepto quién. Hay un poseedor que tiene derecho a los productos, el dueño de la cosa. Si yo soy dueño de un campo, ¿soy poseedor legítimo, sí o no? ¿Y tengo derecho a hacer con la tierra lo que quiera? Y generalmente sí. Y vendo 70 camiones y hago un agujero que llueve y se haga una laguna y pongo pato. Sí. Y vendo el producto. Y si tengo un río interno y tengo arena, vendo la arena y la agoto. Sí, porque soy el dueño. Entonces no. Cualquier poseedor no tiene. Por eso. Pero como la norma habla de los de buena o mala fe, yo ya expliqué, habla de quiénes, de los ilegítimos. Ahora la pregunta que sigue es, ¿todos los poseedores o tenedores legítimos, entonces, Nadalini, tienen derecho a los productos? ¿Y usted qué me diría? ¿Todos los poseedores o tenedores, entonces, legítimos, tienen derecho a los productos? Sí. No. No. Si yo le doy a usted un campo en arriendo, ¿verdad? Firmamos el contrato de arrendamiento. ¿Usted qué es del campo? ¿Tenedor de qué tipo? Ilegítimo. ¿Y usted cree que eso le da derecho a que usted venda en 700 camiones la tierra del campo? Solamente legítimo No, poseedor. le da derecho para que usted siembre, coseche, ponga animales, lo que sea el objeto del contrato. Entonces estoy diciendo que la norma, la regla es la que del artículo. El poseedor o el tenedor, sean de buena o mala fe, no tienen derecho a los productos de la cosa. Ahora, si se trata de un poseedor
que es el dueño de la cosa, entonces usted sabe traducirlo, es un tipo de poseedor legítimo, que resulte dueño de la cosa, está de más decir que por la calidad de dueño, no por la condición de poseedor, puede hacer con los productos lo que quiera. Esto está dicho. Otro poseedor o tenedor, aun cuando tenga derecho a la cosa, entonces, ¿qué significa esto? Poseedor o tenedor legítimo, que no sea el dueño. Al dueño ya lo sacamos porque lo hemos resuelto. A pesar de tener derecho a la cosa, no tiene derecho a los productos. Salvo que el objeto del contrato sea para eso. Si yo te doy a vos, Pérez, en concesión, una mina en San Luis, serás tenedor en tanto concesionario, está claro que te la doy para que la explotes obteniendo el producto de la mina, que no es fruto, sino es producto. Ahí el objeto del contrato justifica que él, como tenedor legítimo que es, en tanto concesionario, pueda hacerse de los productos del objeto. ¿Entienden esto? Pero esto es lógica jurídica, más que regla. Por supuesto que para llegar a esta conclusión lógica hay que conocer el tema, posesión y tenencia. ¿Quedó claro? Si hay dudas, este es el momento para decirlo, Porque yo me quedo con lo que dice el artículo y allá por enero, febrero, marzo, abril, junio, mayo del 2020, cuando usted venga a rendir, se encuentra con esta norma y usted se acuerda de esto que hablamos. Quiero decir, acá estamos diciendo, la norma dice que ningún poseedor, si yo lo entiendo así, usted me puede decir, Nadalini, yo entiendo que la norma dice que ningún poseedor o tenedor de buena o mala fe tiene derecho a los productos. Pero digo, es cierto, la norma dice eso, no dice ninguno. Y bueno, dice todo, ajá. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿quiere decir que el dueño de una mina no tiene derecho a explotarla? Y usted sabe que sí. ¿Y el dueño de una mina qué es en tanto relación de poder? Poseedor legítimo. Entonces hay que abrir una grieta. ¿Entienden lo que digo? Y entonces a usted le surge la duda y me dice, ¿y otros poseedores legítimos, como por ejemplo el usufructuario? Y yo le diría, no tiene derecho a los productos, excepto que la explotación del producto sea parte del objeto del contrato. ¿Estamos? Bueno, hecha esta distinción, entonces, como ven, a mí me parece que el primer tópico respecto a los efectos de la relación de poder lo damos más o menos por completo. Si dejamos los frutos y por derivación los productos de lado, vamos al universo de las mejoras. ¿Qué son las mejoras? A las mejoras en este caso las sumamos o les sumamos también el concepto de reparación, entre ciertas obras de conservación. Para que se entienda que aquí estamos utilizando el concepto en un sentido amplio y no en un sentido estricto. Las mejoras, como ustedes saben, históricamente, y esto lo recordarán seguramente muy bien de obligaciones, pero a las mejoras el derecho argentino las clasifica en 4 grandes categorías, ¿verdad? Que son las que retoma el artículo 1934 en su segunda parte. Entonces yo le voy a pedir a alguien que lea el encabezado de 1934 y que luego continúe a partir del inciso C. Encabezado de 1934 y luego a partir del inciso C. Frutos y mejoras. Frutos y mejoras. En este código se entiende por mejoras de mero mantenimiento. La reparación de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa. Si yo cambiar el cuerito de la canilla del baño, es claro que es una tarea de mero mantenimiento. Es una mejora que, por tanto, usted imagina le va a corresponder realizarla al que tenga la cosa. No va a pretender que el propietario le pague, el inquilino no va a pretender que el propietario le pague la bombita que va a colocar. Sí, si quieren, cierran, háganla, le dije. Entonces, tenemos esto respecto a las mejoras de mero mantenimiento. Como la expresión indica, son aquellas que se deben realizar para que la cosa se mantenga. ¿Y en qué sentido se mantenga? No importa que adquiera mayor valor, que se mantenga al menos en atención a su destino y funcionalidad. ¿No? Son las de menor envergadura, son las cotidianas, yo diría las domésticas. No olvidemos nosotros que en materia de locaciones, por ejemplo, ya la jurisprudencia que he dicho hace mucho, que pintar el departamento que yo tengo que devolver, terminado el contrato, es una mejora de mero mantenimiento. Y es lógico que así sea porque hace justamente a la cotidianidad. ¿Qué más? Mejora necesaria. Ya no es lo mismo que de mero mantenimiento, es un poco más. Habla de necesidad, lo que nos da la noción de mayor envergadura. Y entonces, La reparación cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa. por ejemplo, yo imagino la rotura de una cañería, imagino el famoso debate de quién debe cambiar la cocina o el calefón del departamento. Bueno, estas son mejoras necesarias. Son necesarias porque no se pueden, o no debieran, si uno quiere mantener, ¿cierto?, la funcionalidad, el valor, etcétera, el estado de la cosa, no debieran evitarse. Por eso son necesarias. Piensen esto porque esto es lo que va a definir quién debe cargar con ellas, ¿no?, en función de la naturaleza de la mejora. Ajá. Mejora útil.
Mejoras útiles. La beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria. Bueno, lo primero que hay que entender es que aquí ya entramos en un terreno donde no hay necesidad. Cuando yo realizo una mejora útil es porque creo que me conviene, porque deseo hacerlo, pero no me lo demanda la cosa. No es necesaria para la conservación o el mantenimiento de la cosa. Entonces ahí el concepto no es el de necesidad, como el inciso anterior, sino que el concepto es el de utilidad. Que sea estratégicamente conveniente, de acuerdo. Pero además, el concepto de mejora útil, para que no sea el de mero lujo, que es la última, como ustedes saben, y la que conocen, el concepto de utilidad tiene que ser tal que no resulte solo útil para el que la realiza. Porque si habla solo de la conveniencia personal, es lo que entra en el concepto de mejora suntuaria, más allá del nivel de la mejora o del precio. Sino que la mejora útil tiene que lograr entenderse como tal, para el que la hace y la disfruta, pero también para cualquiera que resulte eventualmente poseedor o tenedor. Yo voy a hacer un ejemplo. Uno se podría preguntar que en los tiempos que corren, es decir, desde hace algunas décadas hasta ahora, el enrejamiento de una propiedad o el cerramiento de un balcón del primer piso es una mejora útil. ¿Es necesario cerrar el balcón del primer piso para el mantenimiento de la cosa? La verdad que no, pero probablemente es útil, no solo por una cuestión de seguridad, de ampliación del ambiente, para mí y para el que venga. Está claro que no puede considerarse de mero lujo. Tal vez de mero lujo sea que yo me haga una pileta en el fondo de la casa que arriendo hace 10 años, o ya saben ustedes, coloco, ¿no es cierto?, todo un fenómeno, un conjunto de hidromasajes en el baño. O hago incluso un sistema mecánico de cerramiento de portones y levantamiento de persianas en la casa que manejo con el control remoto. Ahí ya pasamos al nivel de suntuario, digamos, de gusto, de disfrute que trasciende la utilidad. Por supuesto que este fenómeno, ahora vamos a la de mero lujo, pero indudablemente que no es fácil de conceptualizar desde el código. El código da pauta, después habrá que ver en cada caso concreto, ¿no? Porque la casuística acá es inevitable. En la antigüedad del lugar, la finalidad, el destino, bueno, todo lo que hace para que yo pueda definir si se trata de una mejora, por ejemplo, necesaria o útil o suntuaria. Y muchas veces las cornisas que las dividen son débiles. Y hemos pasado en el tiempo. Ustedes saben que nosotros pasamos de considerar el aire acondicionado hace 20 años una mejora suntuaria a considerarla una mejora útil. Y algunos pugnan porque pase a ser mejora necesaria en una ciudad que tiene 40 grados de térmica durante 3 meses al año. ¿Se entiende? Es decir, la mutación del concepto, como ven ustedes, es lo mismo que yo pueda decir del mismo artefacto en Rosario que en Ushuaia. Y seguramente tendrá que ver con las circunstancias. Por eso digo la casuística viene a sumar acá. Entonces nadie pida como estudiante de agronomía un vademecum que le diga si él le puede cobrar al propietario o no el cambio del ventilador de techo. Esa es una pregunta casuística, válida para el que no sabe y en todo caso de estudio jurídico, no de aula. Usted en el aula aprende la regla y sabe esto que yo le digo, pero puede haber una respuesta de laboratorio de pipeta, de vademecum. Yo tendré que bajar la categoría conceptual, criterios de interpretación al caso concreto. Y cierro entonces. Mejora suntuaria. La de mero lujo, recreo o provecho exclusivo para quien la hizo. ¿Entienden, no? Lo que ustedes llamaban de mero lujo, que sigue llamando así, o suntuarias, dice recreo, etcétera, disfrute, pero para el que las hizo. Más allá de que el que venga pueda estar en la misma sintonía y decir a mí también me encanta que buen jacuzzi. Pero jurídicamente no es esa la categoría. Yo no puedo decir que esa mejora tenga naturalmente, por su hecho de ser tal, utilidad. ¿Comprenden? O necesidad. Insisto, más allá de que yo conozco una enorme población que las entiende convenientes y que les gusta y que las celebran y que las aplauden y que alquilan este departamento porque tiene hidromasaje. Eso es un tema, pero no tiene que ver con la categoría jurídica de la mejora, que es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Y por qué tenemos que analizar la categoría jurídica de la mejora? Porque a mí me interesan los derechos y responsabilidades respecto a esto. ¿Quién puede hacerlas? ¿Quién debe hacerlas? ¿Quién debe pagarlas? ¿Quién puede repetirlas? Y a mí me interesa eso. Más allá de que yo quiera o no hacer, entonces repito, un quincho en la casa que tengo, en todo caso en usufructo, por el resto de mi vida. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta. ¿Se puede pactar que, Sí, por ejemplo, por supuesto, todo se puede pactar, ya le dije que sí, no importa qué. Todo se puede pactar respecto a mejoras, porque se trata de hechos privados que hacen al interés patrimonial de los involucrados, por tanto se puede pactar. O que usted cargue con las mejoras necesarias o útiles, o que yo haga una pileta, todo se puede pactar. Pero en general que diga, por ejemplo, mejoras están todas a cargo del locatario. Bueno, a ver,
La generalidad de la cláusula suele poder interpretarse como abusiva, a ver. Claro. Pero digamos, en realidad sí es muy común que yo pueda pactar de pronto, y esto a lo mejor lo puedo hacer como condición de la locación, o lo puedo hacer como condición de precio, que me va a poner en valor la casa. Y eso de poner valor en la casa significa obras que van más allá del mero mantenimiento, por ejemplo. El acceso a la natural, Sí, varias cosas, digamos, o incluso las reparaciones de estructurales, piso de techo, de humedad, en fin. De esto lo digo, ahora vamos a ver cuando veamos también el tema. Yo lo tengo claro que ustedes tienen una cantidad de debates todavía como usuarios y consumidores más que como abogados. Si el inquilino es el que tiene que pagar el API o la CGI o la tiene que pagar el dueño. La verdad la tiene que pagar el dueño. Ahora, si el contrato dice que la paga el locatario, la tiene que pagar el locatario porque es una manifestación de voluntad válida. Porque es un negocio privado. Ahora, que usted me diga que usted no tiene chance de negociarlo, yo le diría, mire, en una sociedad liberal, que usted no tenga condiciones de discutirlo, tiene que ver con la simetría socioeconómica de las partes, no con que yo diga que usted es un servil o esclavo al que el sujeto le dice, para vivir acá te tiro 3 mendugos de para el aire y tenés que mantenerme contado siempre. ¿Entiende lo que digo? Es como si yo debato que la relación laboral es una relación servil porque el empleado no pueda discutir determinadas condiciones de trabajo. No, un momento. Entonces, es cierto que yo entiendo que hay contratos modelos con cláusulas preestablecidas donde todo esto aparece siendo así. Dependerá de que usted tenga más o menos chances de negociar eso. Porque también yo he vivido etapas en la Argentina donde en una cuadra de cada 12 locales 10 estaban desocupados y el dueño te lo alquilaba solamente por el pago de los servicios del puerto y sin cobrarte canon locativo. Entonces, el nivel de negociación o de capacidad de negociación que vos tengas es relativo también a las circunstancias. Ahora, si yo voy a la respuesta jurídica ideal, esto es, ¿no? ¿Quién debe hacerse cargo de cada mejora? ¿Quién debe hacerse cargo de cada impuesto o servicio? Etcétera. Bueno, las respuestas técnicas pasan por el carril que yo les estoy compartiendo. Bueno, hecha esta definición de mejoras que establece el código en ese artículo, nos vamos, por favor, al artículo 1938. ¿Quién lo comparte? Indemnización y pago de mejoras. Ningún sujeto de relación de poder. Un momento, que están buscando por acá la ley de trasplante. ¿Lo encontraron el artículo? Perfecto. Vamos a de nuevo. Bueno, indemnización y pago de mejoras. Ningún sujeto de relación de poder. Punto. Si es ningún sujeto de la relación de poder, ¿qué significa? Ni el poseedor ni el tenedor. Ajá. Puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Punto. Está claro, ¿no? Los extremos. Ni las que yo debo realizar sí o sí por el hecho de estar en relación con la cosa, ni las que realizo por mero gusto, utilidad o capricho personal. ¿Por qué no? Porque en una hay una instancia que se torna indispensable y en la otra hay una decisión absolutamente voluntaria que no puede involucrar al propietario, por ejemplo. El inquilino no puede pretender cobrarle al propietario las cosas suntuarias que hizo para sí. Después discutiremos qué pasa cuando entrego las cosas, pero usted no le puede, porque si no se da cuenta usted que yo hago el festival de la estafa. Si yo pudiera cobrarle al propietario las mejoras suntuarias, querida, yo ya me lanzo a alquilar 20 departamentos, en cada uno hago mejoras por $40.000 y después se las cobro al propietario, que no me las puede pagar y me quedo con la propiedad. Lo que no es voluntario no se puede cobrar. Perdón, lo que no es exigible, lo que es voluntario no se puede cobrar. Esto es lo que dice la norma. Las de mero mantenimiento porque son las que corresponden realizar para que la cosa se mantenga como tal. O sea, ahí no tengo duda que las tiene que pagar y que las está. Es el costo del que las usa. De nuevo, usted no va a pretender que el locador le pague a usted el cambio del cuerito, la pintura del comedor o de la pieza de la nena que dibujó un fibrón o el cambio de las bombitas. Porque entonces el locador que le cobra 5.000 pesos por mes tendrá que dedicar 3.500 a pagarle su gasto de mantenimiento. A usted le puede gustar o no, pero esta es una situación de una sociedad capitalista donde la relación propiedad y uso de la cosa tienen estos cánones de definición. Pero insisto, no me parece que nadie pueda gustar, es de lógica absoluta. Ahora, otra cosa son las mejoras necesarias. ¿Quién paga el calefón? ¿Quién paga la cosa? Entonces, vamos a seguir leyendo. Usted repite lo que leyó y luego seguimos. Bueno, indemnización y pago de mejoras. Ningún sujeto de relación de poder puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Bien. Estas últimas pueden ser retiradas si al hacerlo no se daña la cosa. Es fácil, ¿no? Yo me llevo jacuzzi, sí, puedo hacerlo. En algún momento en la Argentina, ¿se acuerda cuando era suntuario el aire acondicionado? Discutíamos si me lo llevo y queda el hueco y te lo tapo con porra y queda ese cuadrado y por ese ver. Y si daño la cosa no me lo puedo llevar, sí, pero tengo que pagar la reparación del daño. No, los suntuarios.
Esto es lo que está diciendo. Bueno, hasta ahí estamos con las dos de los extremos, que no hay duda que no las puedo cobrar, porque son, ya repito, una incitas a la naturaleza de la cosa, la otra tiene que ver con mi mera y pura decisión. Va. Todo sujeto a una relación de poder Todo sujeto, de nuevo, entonces, ¿quién? Ajá. puede reclamar el costo de las mejoras necesarias. Ah, de las necesarias. El calefón y la cocina, por ejemplo, ¿no? De nuevo. Todo sujeto a una relación de poder puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. ¿Están viendo? Les dejo que termine de leer para explicar, porque acá hay como una especie de trabalenguas. Sí. Puede asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles, pero solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Wow. Los acrecentamientos... No, dejé. ¿Estamos de acuerdo con lo que acaba de leer la compañera? Ahora yo le hago que siga leyendo y la voy frenando por ir explicando si hiciera falta. Vamos de nuevo. Todo, Lo último. todo sujeto de una relación de poder. Acá. Todo sujeto a una relación de poder puede reclamar el costo y las mejoras necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa si es de mala fe. Punto. Las mejoras necesarias son, ¿se acuerdan la definición del 1934, inciso? La reparación cuya realización es indispensable para la conservación de la cosa. ¿Por qué el poseedor o tenedor puede demandar del propietario que le paguen lo que hizo como mejora necesaria? Porque es para la conservación de la cosa que pertenece al propietario. Esto es la primera cuestión. Por tanto, salvo que usted pacte lo contrario o se avenga lo contrario, en el ejemplo del calefón lo tiene que pagar el dueño, no el niño. Ahora, luego dice que no puede hacerlo el poseedor o tenedor que sea de mala fe y el deterioro se haya originado por culpa. Por culpa. Vean ustedes que aquí el código lo que quiere hacer es distinguir entre una mejora, como vimos hace un rato, que es la suntuaria, que yo la realizo porque quiero hacerla, porque hermosea las cosas, porque me hace más llevadero, conveniente de estar, que aquella otra que yo la necesito, no es de mero mantenimiento, pero es necesaria. Yo tengo que arreglar las cañerías de agua, la gotera del baño, tengo que arreglar el calefón que me anda muy mal y para que prenda tengo que ponerlo al máximo y abrir 3 canillas hasta que la del baño salga caliente, e ir cerrando de a poco, gritar desde la mampara, desde la cortina, esto que nos pasa en la cotidianidad. Entonces dice, yo tengo necesidad para la cosa, para su sustento como tal. ¿Qué más, querida? Los acrecentamientos... No. Acá está. Puede asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles, pero solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Es el mismo sujeto, ¿eh? Todo poseedor o tenedor puede reclamar, no es párrafo esto, es el mismo párrafo, no es párrafo aparte, puede reclamar ¿qué? El pago de las útiles. ¿Pero qué puede reclamar? Solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. No es el valor de toda la mejora, es el valor que se estime le ha sumado la cosa, es decir, la mejora, a la cosa principal. Yo la mejora necesaria la puedo cobrar completa. Me paga la cocina y eventualmente la instalación, si tuve que llamar a un casista particular. Pero la mejora útil, porque la mejora útil es útil porque es necesaria, no. Es útil para mí y entiendo, esa es la categoría conceptual, que va a hacerlo para cualquiera que posea o tenga la cosa, incluso el propietario a quien le voy a devolver el departamento. Pero ojo, es útil, no necesaria. Por tanto, no es obligación del propietario hacerlo. Porque lo que es útil para mí, y para cualquiera, como puede ser el cerramiento del balcón, no era una idea del propietario hacerlo ni cargar con ese costo. Por tanto, yo a la mejora útil, me dice, la puedo reclamar en la medida en que, y por supuesto que si no hay acuerdo en esto habrá que judicializarlo y cada uno evaluará estratégicamente si vale la pena o si sale más caro el ajo que el pollo. ¿Qué es lo que habrá que evaluar en ese caso? El mayor valor que se estime la cosa general, que no es la matemática de lo que me costaron las rejas o lo que me costó el cerramiento, sino que esto pone en valor a la cosa en un plus donde yo puedo decir dame 5.000. Pero si a mí la reja me saliera un 15, pero ¿sabés qué pasa? Vos la aprovechaste y decidiste ponerla. Ahora la cosa puede ser aprovechada por otro, pero yo no voy a pagarte la totalidad de la obra, en tanto esto no es lo que yo hubiera decidido hacer. El concepto que explica esto, que al locatario le puede parecer injusto, ¿sabe cuál es? Que nadie le dijo que lo hiciera. Que no era obligatorio hacerla, porque no era necesaria. Él decidió. En el medio hay días para evitar esto, por supuesto.
Yo le comunico al propietario, claro, cuando yo le comunico al propietario, pero para empezar yo soy de la tesis jurídica en la que creo que el propietario debe ser comunicado, es decir, cuando no lo es el poseedor, ¿no es cierto? Comunicado de toda mejora útil o suntuaria que el sujeto poseedor o tenedor quieran realizar. Yo creo que hay que comunicarlo. No creo que haya que pedir autorización, porque la gramática de la redacción de la comunicación en ese caso me puede poner en situación de encierro. ¿Sí? ¿Qué hago? La norma no me dice que yo estoy obligado a pedir autorización. La norma me dice que como poseedor o tenedor puedo realizar la mejora. Pero también es cierto que luego tengo derecho o no a pedir pago por ella y a llevármela o no, de acuerdo a las circunstancias que hemos leído. Entonces me parece que hay que comunicarlo, porque la comunicación lo pone al otro en la situación de poder negarse, y ahí entonces me pone a mí en la situación de poder decidir, anticipándome a la crisis o al conflicto jurídico, qué hacer al respecto. Pues yo estoy, una cosa es que yo tenga en alquiler un predio industrial a 10 años y me involucro en una obra mejora de útil de este tipo, que puede ser un mejorado en el camino, que es de tierra, la verdad es que no es necesario inventarlo, pero es útil para cualquiera que vaya a salir, me meto en esto o no, un departamento de este tipo, donde yo digo la verdad que esto es útil, pero el propietario no lo entiende, y no les interesa invertir, ellos quieren solamente el alquiler, dice la señora, mira, si vos te vas en diciembre, sí, me voy. Uno decide qué hacer en función de la posible anuencia o no del propietario. Pero entiendo que ustedes comprendan que esto depende de la voluntad del sujeto, porque al tratarse de mejoras que no son exigibles, usted decide encararlas. Y pero doctor, cualquiera entendería que es mucho mejor tener este balcón cerrado. ¿Sabe qué pasa? Usted no es el propietario. Y en un sistema de propiedad privada, usted puede entender que es más conveniente y útil, pero usted no es el propietario. ¿Entiende? Bueno, este juego de tensiones. La última parte de la norma alude a otra cosa que no tiene nada que ver con la mejora, pero que de alguna manera la colocaron aquí porque es un mayor valor que la cosa logra, no por vía de una mejora, sino de lo que el código llama un acrecentamiento natural. Esto lo voy a decir muy por arriba porque ustedes lo van a entender mejor cuando viendo dominio veamos uno de los modos originarios de adquisición del dominio, que no se dan siempre, que se dan escasamente y en propiedades muy concretas y determinadas, y entonces lea usted quien estaba leyendo lo que dice y yo luego explico un poquito. Los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza en ningún caso son indemnizables. A ver, ¿por qué se lo regula aquí? Para evitar una norma autónoma, el código lo metió dentro de la mejora, porque el acrecentamiento significa un aumento de valor. ¿Qué es el acrecentamiento natural? Si es natural, ¿depende del derecho del hombre? No. Miren, esto en dominio inmobiliario se conoce como incrementos fluviales, ablución y aluvión. Por ejemplo, si yo tengo un terreno lindero a un río, que son 400 hectáreas, y el río se desvía de cauce y ahora quedan 402 hectáreas y media, yo no le puedo cobrar al dueño esas 2 hectáreas y media. Yo no hice nada para que creciera en eso la obra, en la cosa. Esto es lo que está diciendo el código. Por eso digo que se vincula con otro tema, lo del acrecentamiento natural, que no es muy común, en materia urbana es más difícil de pensarlo, pero ese es el asunto. Porque al decir natural no estamos hablando de ninguna edificación, eso es otra cosa. Si yo en un terreno hago una casa, es otro tema. En un terreno ajeno a una casa propia, yo no seré dueño de la casa, en tanto no soy dueño de la principal, y cuando me reclaman y tengo que devolver el terreno, lo devuelvo con la casa hecha. Y ahí sí vale la pena el debate de cuánto vale la casa y si tengo derecho o no a pretender algo sobre ella, a pesar de que yo nunca tuve derecho sobre el terreno. Todo este merengue temático, que por supuesto complejiza la escena, no es el del caso, porque acá se habla de acrecentamiento natural. Por tanto, acá la mano del hombre, la industria, nada tiene que ver en este asunto. Bueno, salimos del rubro de mejoras, ya hemos visto entonces dos grandes tópicos, frutos por un lado y productos por derivación, mejoras, y dentro de ello reparaciones, etcétera, conservación, y además este plus de acrecentamientos naturales, y nos vamos al asunto de la responsabilidad, aquello que ayer llamamos en la pizarra daños, y que tiene que ver qué hace o qué debe hacer el poseedor, o cómo responde, si es que debe responder, frente al deterioro, destrucción o pérdida de la cosa. Vamos a ver el artículo 1936, señores. ¿Necesitan más alarme para activarse?